El poder de la información. El CIA está informando. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia? 6 de la mañana, 47 minutos, 6:47. Recorrido por Nariño. En los últimos días, la senadora de Colombia, animalista ella, Andrea Padilla, a quien saludamos a esta hora y continúa todavía en ese recorrido nacional. No ha llegado a la capital de la República, pero nos atiende en estos minutos de información y noticias de El CIA y Al Día Noticias. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la información. Hola Carlos, qué gusto saludarlo a usted, a John Didier y a toda la audiencia del CIA. Bueno, senadora, está todavía por el sur del país, ¿no? No ha logrado conexión. Sí, sí, Carlos, me quedé, pues la idea era regresar ayer, pero nos quedamos aquí atrapados en Florencia, Caquetá, por cancelación del vuelo por el mal tiempo. Entonces hoy ya regresamos a Bogotá y en una semana vendrán dos nuevos destinos en esta gira que iniciamos hace ya como 3 semanas. Sí, la veo recorriendo el país a la senadora Andrea Padilla, de las mujeres y de los congresistas que dijo, cuando llegue al Congreso voy a iniciar presentando proyectos de ley de esta y de este talante, y así lo ha cumplido. Y ya la gente se pregunta, oiga, ¿qué tan real? Nos lo decía nuestro colega y periodista José Luis Ramírez Morales, dentro de los proyectos que viene presentando la senadora Andrea Padilla, ¿reúne todo el maltrato animal o solamente las corridas de toro? De eso vamos a hablar con ella, porque digamos ha sido dinámica, ¿no, senadora? Este inicio de este Congreso de la República, de este nuevo gobierno, pero hagamos un balance rápido de cómo ha procedido Andrea Padilla como senadora en sus propuestas y ya radicó ese proyecto del cual abanderó tanto y era decirle no al maltrato animal, no a las corridas de toro y hasta dónde va a llegar y qué cobertura va a tener en ese maltrato animal, senadora. Sí, Carlos, pues han sido, digamos, este tiempo muy concentrada en el tema, en la agenda. Siempre yo digo que 4 años parecen mucho tiempo, pero en realidad es poco y hay que aprovechar muy bien las oportunidades antes de que empiecen a llegar los temas del gobierno, ¿no? Ya antes de que ya el Congreso en pleno, digamos, deba debatir la reforma tributaria, presupuesto, que llegue el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ya radicamos algunos proyectos de ley, estamos ahorita en el primer debate, digamos, en trámite del primer debate del proyecto de ley que busca prohibir corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, novilladas, becerradas, tientas, rejoneo. Eh, ya fue aprobada la ponencia positiva de la Comisión Quinta del Senado. Vamos ahora para una audiencia pública y luego se votará el articulado y seguirá su trámite si Dios quiere y los senadores nos acompañan. Radicamos también otro proyecto, John Didier, que ha sido muy controversial y eso es bueno, ¿no? Que es el proyecto que busca prohibir progresivamente las exportaciones de animales vivos por vía marítima. Tenemos precisamente mañana una audiencia pública y cuando digo eso es bueno, la controversia es porque por primera vez en el país se está poniendo en debate temas que nunca habían sido discutidos. Este es un tema muy controversial que toca el corazón, digamos, de sectores muy poderosos de la ganadería, que muestra el conflicto que hay entre actores que participan en la misma cadena, transportadores, frigoríficos, grandes, medianos y pequeños ganaderos. Entonces, bueno, mañana vamos a tener esa audiencia pública y el miércoles un debate de control político donde asistirá la ministra de Agricultura, eso espero porque está citada, y también radicamos otros, John Didier, uno para reformar la ley contra el maltrato animal, la ley 1774, que ha sido importante, pero ya se está mostrando muy ineficiente. Otro para iniciar la transición de zoológicos a refugios de fauna, que también ha sido controversial. Entonces ahí vamos, John Didier, con toda la velocidad, por supuesto también con el rigor, pero aprovechando rápidamente las oportunidades. La senadora Andrea Padilla, en esta mañana de información y noticias, pues estábamos buscando porque, digamos, hay una relación muy directa entre la propuesta de la senadora Andrea Padilla desde su inicio en el Consejo de Bogotá,
todo lo que viene desarrollando ahora como congresista y la visión del nuevo gobierno, un gobierno que dice aquí se va a respetar esa vida animal, se va a mantener esa vigilancia. Entonces pensaría uno, senadora, y ya dándole paso a John Didier Rodríguez Marín, pensaría uno que sí va a tener una gran acogida esta iniciativa, estas propuestas, estos debates a favor de la defensa de los animales y decirle no al maltrato animal. Y nos queda claro que es la cobertura total, no solamente las corridas de toros, sino van inmersas las peleas de gallos, van las corralejas, va todo este tema de las becerradas, que va a ser una lucha muy difícil porque, como lo destaca usted, senadora, pues viene un tema que está de por medio y es el gran negocio o las grandes fuerzas que hay por parte de estas iniciativas que se han considerado tradición en algunas regiones del país y en Colombia. John Didier Rodríguez Marín, le escucha a la senadora Andrea Padilla en su recorrido por el país, en su recorrido por la nación, John Didier. Sí, gracias, Carlos. Y muy buenos días para la senadora Andrea Padilla. Pues al César lo que es del César, y hay que destacar el trabajo que ella hace, es muy dedicada, es consagrada a su bandera, a su trabajo, y es realmente importante. Me llama la atención de algo que vi dentro de la información que ha hecho pública, y es que una de estas iniciativas de prohibir las corralejas y las corridas es solo por 2 años. ¿Por qué es solo 2 años? No, John Didier, lo que estamos planteando es una progresividad, es decir, que esa prohibición no entre a regir tan pronto el proyecto se convierta en ley, sino que una vez digamos, el proyecto se convierta en ley, sea sancionado, corran 2 años antes de que entre en vigencia la prohibición, de modo que en ese tiempo podamos realmente con los sectores concertar unas soluciones. No queremos, John Didier, dejar en la inopia a las personas que viven de estas actividades, que tienen alguna actividad económica alrededor de ellas. Yo soy una convencida, John Didier y Carlos, de que los animales se protegen sin desproteger a las personas. Y en ese sentido, la idea es que estos 2 años nos permitan realmente identificar cuáles son las personas, las familias que viven de estas actividades, ya sea, digamos, dentro de la práctica misma o en alguna actividad alrededor de la práctica, en ventas, en comercio informal, para con estas personas realmente concertar unas alternativas, ¿no? Unas salidas económicas que les den garantías, que les den tranquilidad. Yo creo que un proyecto que prohíba inmediatamente las prácticas sería un proyecto, digamos, que adolecería de estas garantías para las personas y que incluso John Didier correría el riesgo de ser inconstitucional precisamente por vulnerar derechos económicos, fundamentalmente económicos y de libertad económica. Entonces, esa es la idea, que en estos 2 años se puedan concertar esas alternativas, pero con una particularidad, y es que las prácticas que se sigan realizando en este lapso, en estos 2 años, tendrían que acogerse a las disposiciones de la Corte Constitucional, especialmente en términos de eliminación de las conductas especialmente crueles con los animales. Entonces, ¿se prohibirían las prácticas? Sí, definitivamente, pero 2 años después de aprobada la ley, y en ese curso se harían respetando las medidas de la Corte Constitucional y en un proceso de concertación con los sectores para garantizar sus salidas económicas. Sí, senadora, hay una frase que dice que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Eso para decir que hay como una contradicción. Y esto se lo digo porque usted hace parte de la bancada de gobierno, y ha sorprendido que el gobierno del pacto histórico, que defiende los derechos humanos, se haya quedado en silencio y no haya acudido a la condena contra la violación de los derechos humanos por parte de Nicaragua. ¿Usted qué piensa de esta estrategia del gobierno? Pues John Didier, yo sí, digamos, hay cosas que evidentemente empiezan a ser muy contradictorias. Yo creo que eso es inevitable, creo que somos humanos y nos equivocamos mucho y a menudo. A ver, particularmente en el caso de Nicaragua, tenemos allá un embajador del que uno esperaría, digamos, todo el compromiso en estos temas.
Yo creo que el gobierno está en este momento haciendo muchos ajustes, entendiendo el escenario al que llegó, identificando también su postura ideológica. Una cosa es estar en campaña, una cosa es estar en oposición, otra es gobernar. Particularmente, digamos, en estas contradicciones le voy a confesar una que me ha tenido muy desconcertada y Sí. ya la he manifestado y la voy a manifestar precisamente en el debate de control político, y es frente a este tema de las exportaciones de ganado en pie, sobre el cual el presidente Petro habló particularmente de manera muy determinada conmigo, digamos, buscar una medida prohibicionista, aunque fuera progresiva, pero me senté con la ministra de Agricultura y está completamente cerrada el tema. Defensora, digamos, casi que del gremio de Fedegan, ¿No? cerrada frente a la posición, a la posibilidad de hacer una prohibición progresiva, incluso de una regulación, solamente destacando el tema económico, como si este gobierno no fuera un gobierno que está anteponiendo la vida y la protección de los seres indefensos. Entonces yo creo, digamos, le pongo este ejemplo para decir que creo que va a ser inevitable que nos encontremos con contradicciones, y yo creo que ahí los congresistas tenemos una enorme responsabilidad, aunque seamos de gobierno, no podemos ser un comité de aplausos, John Didier. Esto incluso lo dije siempre y lo hice siendo de gobierno en el Consejo de Bogotá. Tenemos la responsabilidad de hacerle un llamado al orden permanente y fuertemente en estos temas de derechos humanos, de derechos de los animales y de salvaguardar la naturaleza. Claro, y en ese orden de ideas, senadora, y agradezco sus palabras, su sinceridad. Por ejemplo, se hizo una campaña para llegar a la presidencia con una reforma agraria y ya la ministra Cecilia López dice, no, reforma agraria no va a haber, no hay necesidad. Sí, John Didier, me parece grave, me parece grave. Nosotros, de hecho, teníamos citada a la ministra en la Comisión Quinta para escuchar el planteamiento de esta reforma rural y agraria. Eh, yo ahí ya me manifiesto muy desconcertada, sobre todo porque esta reforma está en el corazón del debate sobre la distribución de la tierra, John Didier, que siempre ha sido una bandera, no, no voy a decir de la izquierda, una bandera de la justicia social. Entonces, me parece que, digamos, no, por supuesto, todos sabemos que va a ser sabíamos que podría ser una discusión muy, muy dura, pero me parece que bajarse de ese bus de entrada, eh, digamos, muestra digamos, hay un incumplimiento frente al electorado que me parece grave. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar, así nos tome tiempo, así sea más adelante, digamos, uno entiende que la prioridad en este momento es la reforma tributaria, porque el gobierno necesita plata para materializar todo, la reforma laboral, el tema de la salud, pero la reforma rural y agraria me parece que es impostergable, y yo creo que si no la hace este gobierno no la va a hacer ninguno. Entonces, yo sí esperaría que el presidente, digamos, revisara esta decisión, ajustara, digamos, como las prioridades y llegara después del plan de desarrollo. Parece que en este momento la prioridad es la tributaria, el plan de desarrollo, pero que nos llegara la reforma rural, porque yo creo que el país y muchos congresistas que apoyamos este gobierno, entre otras cosas, por esa propuesta, no lo vamos a aceptar tan tranquilamente. Sí, lo que dice la ministra Cecilia López es que no hay necesidad, sino que con las herramientas que hay actuales, jurídicas, se pueden hacer todos redistribución de la tierra que es uno de los puntos de la reforma agraria. Pues habrá que esperar ese debate al que usted hace referencia, a ver si los argumentos que entrega la ministra pues resultan convincentes. De todas maneras, recordemos que la ministra es conocedora de esta materia, ya se ha desempeñado como ministra de Agricultura, pero como usted dice, pues la siente como más de un lado que del otro, como más con los ganaderos que con esta propuesta de gobierno, y se estaría configurando, tipificando un incumplimiento más
de las propuestas de campaña. Pues yo no sé, Carlos, si José Luis o ustedes tengan más interrogantes para la senadora Andrea Padilla. Claro, no, es que agradeciéndole este momento y este tiempo, porque, digamos, una cosa lleva a la otra, ¿no? John Digger, compañeros y senadora, porque mucha gente tiene el argumento, es que me dedico al tema de comercialización de animales, de venta de animales, bueno, todo porque el campo no me da vida. Y creo que todo va correlacionado una cosa con otra. Pero retomo, senadora, porque me quedan interrogantes frente a este tema. En ese llamado y en ese jalonar hay muchas iniciativas en el Congreso que se quedan solas y son muy buenas y son, digamos, de impulso, pero no encuentran ese eco y ese apoyo en las bancadas. ¿Ha encontrado en sus iniciativas, fuera de lo que se ha visto desde el gobierno nacional, siente usted que hay respaldo por parte de sus colegas para estas iniciativas de decirle no al maltrato animal? Sí, Carlos, sí, sí hay respaldo. Yo creo que hay a ver, yo creo que las personas que están pensando que ahorita todo eso va a avanzar porque se renovó el Congreso, pecan un poco de, digamos, ingenuidad. Sí se reformó, sí se renovó el Congreso, pero sigue habiendo una mayoría de sectores tradicionales. Entonces yo creo que es a esos sectores tradicionales a los que hay que seguir invitando a ser parte de este proceso de cambio cultural. Y hasta el momento he tenido, digamos, un buen acompañamiento. Por ejemplo, en la Comisión Quinta, que es en la que estoy, la ambiental, hay pues conservadores, Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, Liberal, que están acompañando esta propuesta. Es curioso, pero a veces es dentro de los mismos sectores amigos donde uno siente un poquito de rivalidades, ¿no? De tensiones y de insolidaridad y encuentra un poco más de apoyo en esos sectores tradicionales. Yo siempre cuento la anécdota, por ejemplo, de que el tema de la Política Pública Nacional de Protección Animal, el artículo que le dio vida en el anterior plan de desarrollo, lo sacamos adelante con el senador Efraín Cepeda, que es del Partido Conservador, no con senadores de línea amiga, si se quiere plantear de esa manera. Entonces, sí, la respuesta, Carlos, es que he encontrado apoyo, por supuesto, también oposición, pero vamos paso a paso. De momento hay que enamorar a los senadores de la Comisión Quinta, luego enamoraremos a los senadores en pleno y así luego pasaremos a la Cámara, en la Quinta y en pleno. Pero yo creo que hay buenas posibilidades, sobre todo que mis propuestas son propuestas de transición, son propuestas como de un cambio tranquilo, que no buscan hacer imposiciones frente a otras iniciativas parecidas. En cambio, Carlos, que están planteando unas prohibiciones inmediatas. Yo me senté a hablar con la gente de las corralejas, con un sector taurino. Vamos a hacer dentro de pocos días una reunión con personas que trabajan en el mundo de los zoológicos para escuchar a la gente que trabaja en este mundo, cuáles son sus preocupaciones y cómo podemos tenerlas en cuenta sin ceder en lo fundamental, que es la protección de los animales. Claro. Rápidamente, dos cositas. Una de ellas, me preguntan aquí, dentro de ese maltrato animal hay una vista, una mirada frente al manejo del sacrificio animal en Colombia que es más horroroso que la misma corrida de toros. Nos preguntan aquí para la senadora Andrea Padilla en este momento. Y la segunda, ¿en qué consiste el recorrido precisamente en las regiones? ¿Tiene que ver con este tema del proyecto? De la ley, de llevar esta iniciativa al Congreso o tiene otra iniciativa al recorrido nacional, senador? Pues Carlos, sobre la primera pregunta que hace el oyente, estoy absolutamente de acuerdo. Ese es un tema muy complicado, no solamente el de la matanza de animales, sino el transporte, los recorridos a los que son sometidos en camiones, viajes de 18 o 20 horas por las carreteras, llegan fracturados, aplastados, muertos por golpes de calor, muertos por hambre, por agua, deshidratados, en fin, es una tragedia. Y figúrese que en todo este trámite del A ver, Sí. bueno, ahí tenemos, es que en este momento está la senadora allí en una región del país, nos decía ella la dificultad de conexión, pero bueno, ahí nos ha acompañado. Esperemos que vuelva y retome el ingreso. Ahí está nuevamente. La escuchamos a la senadora Andrea Padilla
frente a esta respuesta, primero a nuestro oyente, en lo que ha sido... Carlos, sí, sí, ya la escuchamos nuevamente, senadora, adelante. ya se me cayó la llamada aquí un segundo. Sí, le decía que en todo el trámite del proyecto de ley contra la exportación de animales vivos por vía marítima, por supuesto, tratando de entender cómo funciona el negocio, nos hemos sentado, yo me he sentado a hablar con un montón de ganaderos que me han hablado de unas mafias y así, con ese término, mafias, y de, digamos, como una dinámica muy compleja sobre este tema de transporte y de plantas de sacrificio y de frigoríficos. Ese es un tema que ya he hablado con algunos amigos de estos sectores tradicionales, particularmente de Centro Democrático, de mirar juntos y de ver cómo podemos trabajarlo, porque efectivamente, digamos, hubo en algún momento una resolución que fue considerada nula y que establecía este tema de plantas de sacrificio en todos los departamentos, pero algunos se han ido cerrando y esto ha llevado a que los animales deban ser transportados a otros departamentos por unos intereses económicos de los departamentos y de los municipios. En fin, es un tema muy complejo, Carlos, que hay que entender bien, porque hay unos intereses económicos muy complicados, unas mafias muy complicadas alrededor de las plantas de sacrificio, de los frigoríficos, etcétera. Entonces es un tema que hay que mirar con tranquilidad, que mapear, ¿no? Para entender bien, para hacerle una propuesta al gobierno nacional y trabajarlo con miras a que reducir las horas de desplazamiento de los animales por carreteras. Y con respecto al recorrido que estoy haciendo, Carlos, es un recorrido que pretende cobijar la totalidad del territorio nacional, haciendo también estos diálogos regionales para construir el Plan Nacional de Desarrollo con enfoque de protección animal. Yo me estoy reuniendo, Carlos, en todas las gobernaciones con delegados de las gobernaciones, de las alcaldías capitales, de las ciudades capitales y organizaciones defensoras de animales para identificar cuáles son los temas más relevantes que debemos llevar al Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el propósito de esta gira maratónica por Colombia. Andrea Padilla, la concejal animalista en su paso por Senadora, no Bogotá, me y la hoy, baje de cargo. espere, que Senadora. arranco de atrás hacia adelante, y hoy senadora de la República, que no ha sido inferior, no ha sido inferior a su postura. Es que hay gente que cambia, ¿cierto? En un momento en el Consejo pensaban de una manera, llegan al Congreso y piensan de otra. Así de sencillo. Ella se mantiene en la misma línea, no cambia, no varía en sus posturas, y pues el golpe y la acogida que ha tenido a nivel regional, a nivel de este recorrido, por eso le preguntaba si va solamente con el tema animalista, pero creo que es un proyecto integral el que ella le está presentando a Colombia al día de hoy. Carlos, Sí, señor. sí, una pregunta antes de despedir a la No, y senadora. que está José Luis Eh, también ahí, que creo que levantó la mano, no sé. No. Ah, entonces entonces. dejemos No, que no, no, sea no, José, es John ¿no? Deere, John Deere, sí, señora, Bueno, adelante. senadora, ¿está de acuerdo con reducir los salarios de los congresistas o eso es populista? Eso realmente no es importante, aunque hay unos proyectos, ya he escuchado a dos personas decir que no deberían de tener salario, que debería ser que puedan desempeñarse en el sector privado y solo ser convocados para temas puntuales. ¿Cuál es su reflexión sobre el tema? John Didier, sobre eso segundo que comenta, me parece que es muy inconveniente ese tema que podamos como dedicarnos a otras actividades. Yo creo que cuando uno se hace elegir para ser representante o senador, tiene que dedicarle a esto la vida, es Mm. decir, los días plenos. A mí no me da la vida, John Didier. Yo estoy de cabeza desde las 5:30 de la mañana hasta la hora que San Juan agache el dedo. Entonces, nos toca dedicarnos a esto, sábados, domingos, viajando, en fin, si uno se dedica a otras cosas, ya pierde yo creo que uno pierde el norte ahora con el tema de la reducción de salarios. Yo creo que sí, John Didier, esa es una discusión que hay que dar. Ahí hay unas partidas que me parece que son injustificables, como unos gastos de representación, que es un monto altísimo dentro de ese salario. Yo creo que sí hay que dar esa discusión. Yo firmé el proyecto de ley, fui de las primeras que firmó, todos los que han presentado los he firmado, me parece que está bien, que es necesario. Ahora, yo sí creo que hay que hacerlo con responsabilidad. El otro día le escuchaba a un abogado constitucional, a un constitucionalista, decir que no es tan ligero el tema porque resulta que el salario de los congresistas es el tope de los salarios
el techo de los De los salarios en los magistrados. cargos públicos. Mm. Entonces, si hay una reducción, digamos, intempestiva, se podrían afectar derechos salariales de personas que están en esa jerarquía. Entonces, me parece que hay que hacerlo con mucha responsabilidad para no cometer un error que afecte a otros, como por ese afán populista, ahí sí. Pero sí me parece que hay que dar la discusión. Ahora, yo le confieso, en este momento, por ejemplo, estos recorridos nacionales los estoy pagando todos con mi bolsillo. A mí el Congreso no me da un centavo y es costoso. Entonces también me parece que hay que mirar realmente cuáles son los gastos que uno tiene como un congresista responsable que recorre el país y que invierte en su trabajo. Pero sí, en definitiva hay que dar la discusión. Sí, porque es que se han hecho estudios, por ejemplo, del aumento proporcional que ha tenido el salario mínimo frente al aumento. Creo que en Colombia en los últimos 20 años el aumento ha sido como el 60% del salario mínimo, mientras que para el salario del congresista ya alcanza casi el 400%. Ese estudio hay que hacerlo. Lo que podría hacerse es regular, ir a la norma, ir a la Constitución, mirar cómo se puede modificar eso, incluso el crecimiento de las corporaciones. Todos sabemos que eso está aumentando paulatinamente y de acuerdo al número de congresistas, de población mejor, y vemos que tenemos un Congreso mucho más grande que otros países que tienen más habitantes que Colombia. Entonces sí sería bueno hacer un debate de fondo estructural para ir de pronto corrigiendo esos errores que puede haber en la manera como se reajusta el salario de los congresistas, como se reajusta el número de concejales o el número de congresistas en el país. Una pregunta final sobre hecho polémico también actual en el país, por lo menos de parte mía, antes de ir con José Luis. ¿Deben las iglesias pagar impuestos? Sí, John Didier, estoy convencida de eso. Creo que pues son finalmente una actividad económica, una actividad que recibe ingresos, una actividad donde hay unas dinámicas laborales, en fin, yo creo que hay transacciones, yo creo que sí, deben pagar impuestos todas sin excepción, es decir, todos los cultos que tengan una dinámica institucional donde hay flujos económicos deben tributar. Carlos, Sí, José señor. Luis. Pues, senadora Andrea Padilla, agradecerle su experiencia con el CIA, Sistema Informativo Auténtica, y con Al Día Noticias, porque son temas muy, muy importantes a tratar. No creo que vaya a ser una tarea fácil, definitivamente, porque usted misma lo destaca. En el tema de lo que nos decía el oyente, que precisamente el sacrificio animal, hay unas mafias claras en este tema. Y si vamos a los otros espectáculos, pues hombre, ahí tenemos las Feria de Cali, Feria de Manizales, las Corralejas, que a pesar de lo que nos dejó en este bello municipio del Tolima, pues, y del Huila, pues nos deja como ante una incertidumbre. Esperaremos qué sucede frente a este importante tema. Senadora Andrea Padilla, agradecerle su deferencia con este sistema informativo y como siempre, adelante y aquí la esperamos en estos micrófonos. Tan amable, Carlos y John Didier, un fuerte abrazo a ustedes, a la audiencia. Pues Se le cortó al final, Ahí tenemos, es complicada la comunicación de ella, pero vea, pero, salió pero y hubo buen sonido, sí, fíjense. claro, ¿no? Y nos respondió creo que temas importantes la senadora de Colombia, Andrea Padilla, en esta mañana de Información y Noticias. Este es el CIA, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de